Crescenso, en su libro El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, llegó a la conclusión, digo, de que la arqueología nada tiene que oponer a la autenticidad del Santo Cáliz, antes bien es capaz, la arqueología, es capaz de probar con seguridad que, dada la fecha y origen de la copa, esta pudo estar perfectamente en la mesa de la cena del Señor. Sepan ustedes que ese estudio no se consideraba hasta la fecha y además ha tenido y sigue teniendo las acreditaciones de los máximos expertos y tiene las aseveraciones de tiene sus aseveraciones, tienen el refuerzo de los estudios científicos de investigadores de la máxima actualidad. Bueno, pues aquel esfuerzo ilusorio, aquel esfuerzo devocional de don Marcelino para con el Santo Cáliz se puso en manifiesto una vez más con la celebración en el año 59 del 17º centenario de la llegada a España del Santo Cáliz. Y quiso organizar un magno evento que lo consiguió. Un evento que alcanzó la máxima proyección social y la máxima proyección mediática. Hacía 1700 años que el Santo Cáliz había llegado a España. Y claro, con tan importante motivo, el arzobispo de la Echea logró que Aragón y Valencia se unieran entrañablemente en un mismo sentimiento y en un mismo entusiasmo en torno al Santo Cáliz. Bueno, pues a partir del trabajo común valenciano-aragonés se creó un recorrido para un viaje del Santo Cáliz desde la Catedral de Valencia a San Juan de la Peña, que como ustedes saben es el primer lugar español donde está documentada la reliquia en donde permaneció 328 años. Bueno, el viaje suscitó todo un clamor en Aragón y en Valencia y tuvo tal apoyo de las autoridades regionales y nacionales que se convirtió, yo diría, en una explosión nacional de fervor eucarístico, pues como jamás pudo soñarse. Y según estudió con este momento, era una de las gestas religiosas más relevantes de la cristiandad moderna. Es que fue un movimiento tremendo. El traslado del Santo Cáliz de Valencia a Huesca fue haciendo altos en las poblaciones más significativas del trayecto. En la fotografía vemos las entusiásticas y fervorosas recepciones que se dieron en Sagunto, en Gilet, en Segorbe, en Teruel, en Daroca, en Almudévar, en Zaragoza y también en Huesca y en Jaca. Allá a Jaca, la población en masa llenó las calles, sus plazas, sus fechas, se aguantaba en silencio en las aceras para contemplar el paso del Santo Cáliz. Un Santo Cáliz que hacía 660 años que había salido de aquellas tierras fechas. La reliquia fue llevada finalmente a San Juan de la Peña y allí tuvo un grandioso desfile de entrada, un desfile que contó con la presencia del general Franco y su esposa, de ministros, del nuncio de su santidad, de capitanes generales, de gobernadores civiles, de arzobispos, de obispos, de la Real Hermandad, de la Cofradía del Santo Cáliz y numerosísimos fieles que abarrotaron. Y por la tarde ya comenzó el recorrido de regreso. El recorrido hacia Valencia pues fue haciendo también numerosas estaciones en pueblos y siempre esas estaciones estuvieron rodeadas de un gran fervor, de monteo de campanas, músicas, de celebraciones
nuestro Señor en la Sagrada Cena. Eso lo escribió un papa. Bueno, pues el propósito de Monseñor Olaechea por avivar un nuevo renacer de la devoción hacia el Santo Cáliz en Valencia tuvo su expresión en unas impresionantes procesiones que durante algunos años tuvieron lugar con motivo de las celebraciones del Jueves Santo y del Día del Santo Cáliz. ¿Cómo eran esas procesiones? Pues miren, partían de la catedral, procesionaban por calles y plazas hasta llegar a la entonces Plaza del Caudillo, plaza del Ayuntamiento. Esa procesión llevaba bajo palio al arzobispo que llevaba a su vez el Santo Cáliz en sus manos. Llegaba la procesión al ayuntamiento, subía el arzobispo al balcón, que era una ventana, no estaba construido aún el balcón y ya os indiquen los talleres, no. Ni hago un maestro. Y pues desde allí el prelado impartía por el Santo Cáliz la bendición a la multitud que llenaba la plaza del Caudillo. Bueno, pues es durante la ejecutoria de los Martínez cuando se creó el libro de oro del Santo Grial. Ese es un testimonio riquísimo de la devoción a la Sagrada Copa. Me quedan 9 minutos. Fue obsequiado ese libro en el 51 por los vecinos de Serra, población valenciana que ustedes conocen. Bueno, pues Serra acudió a la catedral en una peregrinación masiva al Santo Cáliz y postrados ante el Santo Cáliz se regaló a la catedral ese libro de oro. Bueno, pues eso es una joya histórica, porque allí pueden leer ustedes los testimonios escritos, las dedicatorias firmadas por los papas San Pablo II, Benedicto XVI, todos los arzobispos que han ocupado la sede de Valencia desde su Don Marcelino y todos los obispos auxiliares desde entonces. Pero también dejaron constancia de su paso por la capilla y firmaron el general Francisco Franco, el rey don Juan Carlos de Borbón, que puso como la firma cuando príncipe y después como rey. También su padre, don Juan de Borbón, el príncipe reiniero de Mónaco y su mujer, Grace Mónaco, también han firmado miembros de distintas casas reales, numerosas personalidades de la cultura, de la política, de las artes, de la sociedad, de las últimas 7 décadas. Bueno, pues ya acabando con la historia de la devoción al Santo Cáliz y siguiendo la pauta histórica que nos ofrecen los sucesivos arzobispos de Valencia, llegamos a don José María García de Higuera. Don José María García de Higuera fue sucesor de don Marcelino. Fue un arzobispo que se distinguió por su gran devoción a la Eucaristía y que continuó con la labor de sus predecesores, difundiendo la Virgen del Santo Cáliz, su propaganda y estimulando su culto. Bueno, pues don José María se debe la iniciativa de que en 1972, al tener lugar en Valencia la celebración del 8º Congreso Eucarístico Nacional, bueno, pues él influyó para que todo el temario viniera a girar en torno al Santo Cáliz, lo que claro contribuyó notabilísimamente a la difusión y a la intensificación de su vida. Siguió don José María en el arzobispado de Valencia, don Miguel Roca Cabanellas. Don Miguel Roca Cabanellas, de él cabe destacar la espléndida restauración de la capilla del Santo Cáliz, que fue sufragada por la Diputación de Valencia y fue inaugurada en 1979 por el prelado de José María
y por el presidente de la Diputación valenciana, don Ignacio Carrau Leonardo. Otro hecho de gran significación para don Miguel Roca y la devoción al Santo Cáliz fue la visita del Papa San Juan Pablo II a su capilla. Y claro, hay que considerar que la presencia de aquel pontífice fue trascendental para la historia del Santo Cáliz. Don Miguel Roca entregó el Santo Cáliz al pontífice para que lo tuviera en sus manos y también para que oficiara con él al día siguiente en la solemne Eucaristía de la ordenación sacerdotal que tuvo lugar en la Alameda, episodio histórico. Bueno, pues en los años en que don Miguel Roca fue pastor de Valencia, se dio otro hecho que pone de manifiesto una vez más la profunda vinculación que tienen con el Santo Cáliz las corporaciones valencianas de la Semana Santa. Es tremenda la devoción que hay en la Semana Santa marinera. Pero no solo hay devoción en la Semana Santa de los poblados marítimos, es que la hay también en Alboraya, la hay en Benetús y en una veintena más de poblaciones valencianas semanasanteras que acuden al Santo Cáliz. Efectivamente, en 1991, fíjense, la Junta Provincial de la Semana Santa organizó y llevó a cabo una impresionante peregrinación en la que participaron 145 cofradías de 22 poblaciones. Una peregrinación masiva, multitudinaria, que discurrió en absoluto silencio por las calles de la ciudad y hasta la catedral, fue presidida por el propio arzobispo. Bien, y ahora, siguiendo con la sucesión de arzobispos que manda el conductor de esta charla, pues don José María, don Miguel Roca murió en un accidente y dio lugar a una designación como obispo administrador al obispo auxiliar Monseñor Rafael Santos. Y don Rafael tiene en su biografía episcopal un evento de importancia para la devoción al Santo Cáliz, ya que en 1992 don Rafael inauguró la restauración del retablo gótico de la capilla del Santo Cáliz, que no estaba ahí originalmente. Esto es el transcoro de la catedral, eso estaba a mitad de la nave de la catedral y fue llevado a la capilla del Santo Cáliz. Bueno, pues habían desaparecido las imágenes y las 16 imágenes desaparecidas fueron realizadas por José Esteve Edo, catedrático de escultura y académico valenciano, y fueron costeadas por la Real. Y el que llega don Agustín García Casco como arzobispo de Valencia y con la colaboración del canónigo don Jaime Sánchez y varios estudiosos eclesiásticos y similares, y con la ayuda de la Cofradía del Santo Cáliz, pues tuvo una historia de estímulo para la devoción al Santo Cáliz. Y logró una espléndida exposición que fue La luz de las imágenes, que dedicó un buen esfuerzo al Santo Cáliz, una instalación audiovisual fantástica en la propia capilla. También en ese tiempo, una cofradía semanasantera de los poblados marítimos, la cofradía del Santo Cáliz, logró lo que parecía imposible,
Todas esas iniciativas cundieron en el alma del canónigo fundador de Santo Cáliz, don Jaime Sánchez. Y llamado Carlos Osoro por el Papa Francisco al arzobispado de Madrid, llega a Valencia un nuevo pastor, el cardenal don Antonio Cañizares Llobet, hasta entonces prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y la Santa Sede. Desde el momento de su toma de posesión se volcó en iniciativas al santo para mejorar la devoción al Santo Cáliz, siempre ayudado por el Cabildo. Y todo esto ha sido posible gracias a los canónigos celadores del Santo Cáliz, como don Benjamín Cimera, don Vicente Moreno y presidentes de la cofradía como el comunista Luis Yucarino o Ignacio Carrao. Y todo esto ha sido también esta nueva etapa del Santo Cáliz, de la historia del Santo Cáliz en Valencia, ha sido posible gracias a estudiosos como Sánchez Navarrete, el propio Carrao Leonardo, a Catalina Martín, su tesis doctoral propiciada por la cofradía y la Real Hermandad, por la profesora doctora Asunción Alejos, también por la Asociación de Amigos del Corpus, que crearon su roca de Santo Cáliz, que fue bendecida en Roma por San Juan Pablo II. Se han celebrado congresos internacionales en Valencia sobre el Santo Cáliz. También hay que señalar la obra de Carles Recio, y apoyada por la cofradía, que para la vertebración virtual de las zonas aragonesas y valencianas y catalanas, por donde pasó el Santo Cáliz. Esa idea del doctor Carlos Recio se va mejorando y se va sustanciando de una manera con aires científicos con colaboración de la Universidad de Zaragoza. Dentro de esos canónigos celadores estaban don Miguel Janet, don Joaquín Cons y don Jaime Sánchez. Un canónigo vicecelador especialmente dedicado a Santo Cáliz es don Miguel Bou. Investigadores extranjeros que están trabajando sobre el Santo Cáliz, como Michel Gesseman o la profesora Yanis Bennett. Investigadores y estudiosos valencianos